Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Facultad de Ciencias Químicas. Bioquímica 2. Beta-oxidación. La movilización de las grasas en las células adiposas tiene lugar mediante la hidrólisis enzimática de los triacilgliceroles a ácidos grasos y glicerol. El proceso se controla hormonalmente a través de la fosforilación de la lipasa dependiente de AMP cíclico. Una vez hidrolizados los triacilglicéridos, los ácidos grasos son oxidados por un mecanismo denominado beta-oxidación, el cual es el principal proceso por el cual los ácidos grasos generan energía. La beta-oxidación consiste en la liberación de dos átomos de carbono a la vez en forma de acetilcoenzima del extremo carboxílico de la molécula, oxidándose para ello el carbono beta del ácido graso original. Varias enzimas, conocidas como oxidasas de los ácidos grasos, se encuentran en las mitocondrias, íntimamente asociadas a las enzimas de la cadena respiratoria. Estas enzimas catalizan la oxidación de los ácidos grasos con el consiguiente desprendimiento sucesivo de moléculas de acetilcoenzima A. La secuencia de reacciones de la beta-oxidación es la siguiente. Primero, la activación de los ácidos grasos mediante su unión con el coenzima A es una reacción doble y es la única que requiere ATP. El acilcoenzima es el ácido graso activado. Las enzimas acilcoenzima sintetasas convierten a los ácidos grasos libres en tioésteres de coenzima A, ricos en energía. La formación de una molécula de acilcoenzima de cadena larga tiene lugar a través de un intermedio, el ácido-adenilato unido a la enzima. En esta reacción se requiere ATP, liberándose pirofosfato en el proceso. Posteriormente, el anión tiolato de la coenzima A reacciona con el átomo de carbono carbonílico del intermediario para generar el tioéster acilcoenzima A. Por último, el acilcoenzima A y el AMP se liberan de la enzima, mientras que el pirofosfato resulta hidrolizado en dos moléculas de fosfato. Este proceso de activación tiene lugar en el citoplasma celular. Los acilcoenzima A generados en el citoplasma celular no pueden atravesar la membrana interna mitocondrial, ya que es impermeable a estos compuestos. Sin embargo, las siguientes etapas de la beta-oxidación tienen su lugar en la matriz mitocondrial. Los ácidos grasos de cadena corta pueden atravesar libremente las membranas mitocondriales, mientras que los ácidos grasos de cadena larga tienen que ser transportados a la matriz mitocondrial para ser oxidados. El transportador de los grupos acilo es la L-carnitina. La carnitina aciltransferasa 1, localizada en la cara externa de la membrana mitocondrial interna, cataliza la transferencia del grupo acilo de cadena larga desde la molécula de acilcoenzima al grupo hidroxilo de la carnitina, formándose el respectivo esteroacilcarnitina. Esta molécula es transportada al interior de la mitocondria por la proteína carnitina acilcarnitina translocasa. La carnitina aciltransferasa L1, localizada en la cara interna de la membrana mitocondrial interna, cataliza la transferencia del grupo acilograso de la acilcarnitina a coenzima A procedente del interior mitocondrial, regenerándose así la molécula de acilcoenzima de cadena larga en el interior mitocondrial, con lo que ya puede comenzar la siguiente reacción de la beta-oxidación. Segunda reacción. Oxidación o deshidrogenación. La acilcoenzima deshidrogenasa que lleva como factor el FAD, cataliza la deshidrogenación del acilcoenzima A entre los carbonos alfa y beta. Tercera reacción. Hidratación del doble enlace. Es una reacción catalizada por la enoiligrasa o enoilcoenzima A y grasa, en la que la aparición de un OH en el producto final dará lugar a que exista un isómero D y otro L. Cuarta reacción. La deshidrogenación, catalizada por la beta-hidroxiacilcoenzima deshidrogenasa con cofactor NAD da lugar a la formación de un acetoacilcoenzima A. Existen dos formas del enzima, específicas para los isómeros D y L del hidroxiacilcoenzima A. Quinta reacción.
Liberación o escisión de una molécula de acetilcoenzima A, se produce por la entrada de una molécula de coenzima A, lo que ocasiona la liberación de acetilcoenzima A, y se forma un acilcoenzima A con 2 átomos de carbono menos que el acilcoenzima original. El acetilcoenzima A se incorpora al ciclo de Krebs, mientras que el acilcoenzima A formado vuelve a pasar otra vez por el ciclo de la beta-oxidación a partir de la segunda reacción. De esta forma, un ácido graso de cadena larga puede ser degradado completamente a acetil-CoA tras sucesivas vueltas para seguir después el ciclo de Krebs. Rendimiento energético de la oxidación de los ácidos grasos. Para determinar el rendimiento energético de esta ruta metabólica hay que tener en cuenta que cada conjunto de oxidaciones que da lugar a una molécula de acetilcoenzima A produce también una molécula de flavoproteína reducida y un NAD reducido. Cada una de las flavoproteínas reducidas puede originar 2 ATP, y cada uno de los NAD reducidos puede producir 3 ATP, cuando son procesados por la cadena de transporte de electrones. Si consideramos, por ejemplo, la oxidación del palmitoil, coenzima A, en donde se dan 7 vueltas al ciclo, ya que en la última se forman 2 moléculas de acetil-CoA, el rendimiento total de la beta-oxidación sería de 129 ATP. Se obtienen 8 moléculas de acetilcoenzima A, que al incorporarse al ciclo de Krebs generarán 96 ATP, 7 moléculas de FAD reducido que dan 14 ATP, y 7 moléculas de NAD reducido que generan 21 ATP. La suma total de moléculas de ATP sería 131, pero hay que tener en cuenta que para la activación del ácido palmítico a palmitoilcoenzima A se requiere la hidrólisis de una molécula de ATP para dar AMP y fosfato inorgánico. La molécula de AMP se transforma en ADP mediante hidrólisis de otra molécula de ATP, por tanto a los 131 ATP obtenidos hay que restarles 2 ATP de la activación del ácido graso. Control de la oxidación de los ácidos grasos. En la mayoría de las células, la oxidación de los ácidos grasos se controla por la disponibilidad de los propios ácidos grasos para la oxidación. En los animales, esta disponibilidad se regula mediante el control hormonal de la movilización de las grasas en los adipocitos, ya que la función del tejido adiposo consiste en almacenar la grasa para que sea utilizada en otras células. Luego tienen sentido desde el punto de vista metabólico, que la liberación y la degradación de esta grasa almacenada se regule por hormonas, que son mensajeros extracelulares. En el hígado, la concentración de malonilcoenzima A constituye otro mecanismo regulador que controla la captación de acilcoenzima A desde el citosol a las mitocondrias. En este tejido, el malonilcoenzima A es un inhibidor de la carnitina aciltransferasa 1, luego inhibe la oxidación de los ácidos grasos, al impedir el transporte de estos a las mitocondrias. En fin, este proceso debe ser conocido por los estudiantes de bioquímica interesados en la producción de bioenergía de cualquier alimento, como el maíz, o como le decían los indios grano dorado. Un indio famoso fue Caballo Loco. En conclusión, la bioquímica es muy importante.